Hola hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 18. Yo quise titularle el mensaje de este día Bajo el cuidado de Jesús. Y tiene mucho que ver la enseñanza de hoy. Es una pregunta que a veces se hace en gran parte de los grupos evangélicos. Y es en cuanto a saber, algunos pudieran tener dudas o no pudieran comprender bien cómo es la dinámica de que un creyente cuando llega a ser hijo de Dios es guardado por Dios mismo y no pueden tocar su salvación. A raíz de eso, mientras no comprendamos bien lo que dice la Escritura, pudiéramos tener días así difíciles donde asalta la duda nuestros pensamientos acerca de si realmente soy hijo de Dios o no, o si en algún punto yo llegué a ser hijo de Dios, pero se pierde esa adopción, esa salvación. Entonces yo quiero, hermanos, que veamos dos cosas. Primero quiero resaltar que Jesús en este pasaje va a demostrar que Él tiene todo bajo control. Cuando entendamos eso, vamos a saber que la salvación depende completamente de Él. Y también, hermanos, vamos a ver un contraste que Pedro está demostrando su incapacidad de amar a Jesús. Yo creo que cuando veamos y entendamos hasta dónde llegan las fuerzas humanas, vamos a ver que no nos alcanza conservar nuestra fidelidad hacia Dios. Pero gracias a Dios de que cuando depende de Él, depende de Cristo, guardar nuestra fe, ahí realmente podemos encontrar descanso. Entonces yo quiero ver primeramente algo de trasfondo en este escenario que vamos a ver, y antes de iniciar el estudio de este capítulo 18 de Juan, le invito a que vaya al capítulo anterior y recordar un poquito acerca de la oración sacerdotal. Vamos a ver aquí la base de por qué tenemos una gran garantía de que podemos ser guardados bajo el poder de Cristo. Solamente para darle un breve repaso, lo que dice el capítulo anterior, ya es la última noche que pasaron sus discípulos con Jesús. Están dejando el aposento alto, pero Jesús hizo una oración en voz alta, mirando hacia el cielo, y pidió algunas cosas muy específicas por sus discípulos. En especial, quiero leerles del versículo 9 al 16. Fíjese cómo dice aquí: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que las escrituras se cumplieran. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces se fijan, Jesús estaba anticipando en esa oración todo lo que iba a suceder en los siguientes, no solamente las siguientes horas, sino también en el resto de la vida de sus discípulos. Ellos han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, y ahora significa que van a estar en la mira del enemigo y van a ser odiados, pero yo quiero que los guardes en ti, Señor, porque es lo que ellos necesitan, ¿verdad? Una confianza de que nada los puede arrebatar de tu mano. Al final de ese capítulo, quiero que leamos la conclusión de esa oración a partir del versículo 24. Recuerde, esto estaban escuchando los discípulos: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre,
y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Y quiero que enfoquémonos nada más en la vida de esos 11 hombres. Acuérdense que estaba hablando del hijo de perdición, Judas, el que le traicionó, era el único que no fue cubierto por esa oración sacerdotal. Pero si alguno de estos hombres llegara a perder su fe y llegara a retractarse de que es discípulo de Jesús, pues él iría también a la perdición. Significaría prácticamente que esta oración de Jesús no fue escuchada. ¿Por qué? Porque Jesús está encomendando al Padre: quiero que guardes a estos tus hijos por el resto de sus vidas, no solamente en los minutos que iban a venir, que eran completamente difíciles, lo que veremos ampliamente a continuación. Pero quiero, hermanos, que también vayamos al Evangelio de Lucas y leer algo de la narrativa de lo que nos dice este Evangelio. El capítulo 22, solamente déjeme leerle los versículos 31 y 32 para que entienda también lo que se dice en este pasaje en cuanto, otra vez, una oración sacerdotal de Jesús a favor de ellos y en específico de Pedro. Fíjese cómo pidió él también: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Otra vez parte de la oración sacerdotal que dice: yo sé que van a venir unos momentos tan difíciles de ustedes, pero por más difícil que se vea el panorama, Satanás va a querer esa figura de zarandearlos, es para destruir por completo su fe. Que ustedes renieguen de que son hijos de Dios, y lo vamos a ver a continuación. Pero otra vez está esa garantía: yo me voy a encargar de que tu fe no falle. ¿Por qué? Porque le voy a pedir a Dios que te guarde. Y esto es lo que vamos a ver descrito en los siguientes versículos del capítulo 18 de Juan. Entonces acompáñeme ahí para ver primeramente Jesús demostrando que tiene todo bajo control. Fíjese lo que dice los versículos 1 al 3. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido ahí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Yo creo que usted conoce, ¿verdad?, esta escena cuando es arrestado Jesús. Y solamente para que tengamos algo más correcto en nuestras mentes de lo que está sucediendo, y gracias al Evangelio de Juan nos da más detalles de cómo era ese escenario. Los demás evangelios nos hablan de una turba, de que eran bastantes personas, pero aquí, hermanos, esto que se le otorgó a Judas, que dispusiera de soldados romanos, era pues mínimo lo que podía controlar un centurión, de 100 hasta 300 soldados. Y no solamente esos soldados romanos, sino también estaban guardias del templo. Habían algunos otros involucrados, seguramente algunos sacerdotes, y como pues conocemos, ¿verdad?, armados de una manera parecería sorprendente, porque solamente van por un hombre, pero van con antorchas, con palos, y más que nada, pues imagínense los soldados con su uniforme y con su armamento. Entonces, Judas conocía el lugar donde iba a estar con Jesús. Ya en capítulos anteriores había determinado entregarlos, y retrocede ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, Jesús, cuando está anticipando que va a ser traicionado, en ese capítulo pues deja bien claro que era Judas, aunque los demás discípulos no lo entendían. Pero déjeme leerle el versículo 27. Después de comer el pan, Satanás entró en él, en Judas, y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Él ya está
entregando su voluntad completamente al servicio de Satanás, y va y ya había tomado un acuerdo que incluso le iban a dar 20 monedas de plata a los sacerdotes a cambio de que les entregara a Jesús, y él buscaba un lugar donde pues no estuviera el momento exacto donde el pueblo no iba a poder salir en defensa de Jesús. Entonces por eso es de noche, por eso es en un lugar que está lejos de la ciudad de Jerusalén, afuera. Y Judas conocía, o sea, era un lugar de costumbre para ir a orar ahí Jesús. Ahí, hermanos, es el tiempo donde él tiene lo que conocemos como la oración del Getsemaní. Aquí no se narra en el Evangelio de Juan, pero acaba de suceder eso cuando él suda gotas de sangre y él está pidiéndole al Padre: quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Después de intentar pues derramar su corazón y entregar la voluntad al Padre, al fin es fortalecido y él se levanta y despierta a los discípulos, porque vienen estos acontecimientos que nos está narrando aquí este Evangelio de Juan. Judas conocía ese lugar y ya estaba determinado a entregarlo. Procede esa gran turba para ir con él. Sin embargo, hermanos, Jesús, si notamos en esta descripción del Evangelio de Juan, él ya conocía todo y él se anticipa. Pareciera como que a lo mejor van en una redada con demasiados hombres para agarrarlo en sorpresa y que nadie se les escape. Pero lo asombroso, hermanos, es que Jesús se adelanta. Si usted lo ve ahí al final del versículo 3, el versículo 4, Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo. Entonces se anticipa a él. ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno, les respondieron. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Jesús respondió: les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Ahí vemos cómo él está controlando toda la situación, hermanos. Está un poquito, está un detalle que no se encuentra en lo que conocemos como los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se parecen mucho en su contenido. Ellos no narran esto. Yo sospecho, hermanos, que lo más seguro cronológicamente ocurre esto que nos está diciendo Juan, y después de estos incidentes, si quiere ir al Evangelio de Mateo, donde también conocemos esta narrativa que ellos plantean como si fuera lo primero que haya sucedido. Sin embargo, hermanos, como sea, Jesús tiene el control bajo esa situación. En Mateo 26, déjeme le leo los versículos 47 en delante. Usted también conoce esto. Mientras Jesús estaba todavía hablando con Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, él es, lo pueden prender. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí, y lo besó. Amigo, haz lo que viniste a hacer, le respondió Jesús. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Pero en ese punto, hermanos, yo creo que fue anteriormente, es cuando él dice: yo soy. Jesús se anticipa, y antes de que empiece todo ese otro diálogo, por solamente le están preguntando: buscamos a Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús dice: yo soy, es exactamente la frase con que se reveló Dios por primera vez en el Antiguo Testamento. La primera vez que se dio a conocer así fue a Moisés, cuando él iba a sacar a Egipto del pueblo, a su pueblo Israel, del pueblo de Egipto. Así se revela en el capítulo 3 de Éxodo. Él está primero teniendo esa conversación con Moisés, y se aparece en la zarza. Usted conoce la historia, y le está diciendo: bueno, todo esto que tú me hablas
quieres que lo comunique a tu pueblo, pero ¿quién les voy a decir? O sea, recuerden que tenían 400 años sin interactuar con ese Dios, el que les había dado las promesas a Abraham. Y fíjese bien cómo se reveló aquí en el versículo 14 del Éxodo 3. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Cuando Jesús dice yo soy, así nos narra el Evangelio de Juan, retroceden y caen. Y esto es asombroso, hermanos, porque déjenme decirle cómo tradujo la Nueva Versión Internacional: retrocedieron y cayeron a tierra. Hay otra, dice: dieron un paso atrás y se desplomaron. Un par de traducciones, como la traducción del lenguaje actual, dice: cayeron a espaldas al suelo, simplemente porque Jesús dijo yo soy. Y considere bien esa escena. Y más que nada nosotros comprendiendo qué significa yo soy. Cuando Dios se revela así a Abraham, le estaba diciendo: tienes que decirles que yo soy es el que los va a liberar. Estás hablando con yo soy. Significa el Dios que no depende absolutamente de nadie para existir. Yo no necesito que alguien me adore para que no pierda mis poderes o mi deidad. Entonces Jesús se presenta con ese mismo atributo que Dios se había revelado en el Antiguo Testamento. Yo soy. ¿Quién es? Que no dependo de nadie. El que tiene absolutamente a todos bajo control. ¿Se fijan por qué no se dio a conocer con otro atributo? Él no dijo: yo soy el alfa y el omega. ¿A quién buscan? Pues yo soy amor, yo soy santo, yo soy misericordioso. Sino que más bien, hermanos, entendamos que les está diciendo: yo tengo todo bajo control porque yo soy el que soy. No hay nadie más poderoso que yo soy el creador del universo. Yo no necesito absolutamente de nadie para existir. Y Jesús hizo un despliegue de su poder porque yo no sé, yo calculo que pudieron haber hasta unas 300 personas en esa turba. Y así como dicen, dan un paso atrás, caen de espaldas, no sé cuánto tiempo tardarían en recuperarse porque le vuelven a preguntar, tal vez confundidos, no sabían ni siquiera qué pasó exactamente. Pero piensen en esa escena, hermanos, ¿quién tenía todo bajo control? Vienen a arrestarlo, Jesús se anticipa y le dicen: yo soy, y todos caen. Entonces, ¿quién es el que tiene el control, hermanos? Jesús. A él nadie lo agarra desprevenido. En estos versículos también él dice algo muy importante: yo no perdí a ninguno. Todo esto sucedió porque ahí les está diciendo: ¿a quién buscan? Si nada más es a mí, tienen que dejar ir a ellos. ¿Por qué? Esa es una promesa que él también les había dado en la misma oración sacerdotal. Regrese al capítulo 17. En ese capítulo 17, versículo 12. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Entonces ahí está afirmando Juan, el autor de este evangelio: así se cumplió, que Jesús no perdió a ninguno de los 11, porque él tiene todo bajo control y hace lo necesario para que ellos no sean arrestados. Entonces los otros evangelios dicen: huyen también. Pero también vemos antes de eso, pues yo le pudiera decir, una imprudencia de uno de esos discípulos, y es Pedro, ¿verdad? Sabemos que él saca una espada, ataca, y eso lo vemos en los versículos 10 en delante. Fíjese lo que él hace en esa reacción. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla?
Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Pedro, hermanos, yo creo él sí sintió absolutamente que se estaba saliendo de las manos, del control de Jesús la situación. Entonces dijo, no te tienen que atrapar, entonces yo voy a hacer hasta lo imposible, porque se lo había incluso prometido, pero Jesús le guarda de esa imprudencia porque saca la espada y ataca a una persona que resultó ser siervo del sumo sacerdote, la persona más importante, la figura más importante religiosa de los judíos, y solamente alcanza a pegarle en la oreja, y Jesús lo detiene, no le dice, adelante Pedro, qué bueno, me gusta ese entusiasmo y síguele, yo voy a ver hasta dónde puedes defenderme. No, hermanos, piense cuál era el protocolo o lo que tenían que hacer a continuación los soldados romanos al ver eso. Los guardias del templo, hermanos, o sea, que eran celosos de la religión y el siervo, digamos, no sé si sería como el que hacía todas las tareas principales del sumo sacerdote, el que estaba yendo en representación del sumo sacerdote ahí mismo. ¿Cuál hubiera sido la reacción de ellos? Le hubieran dado una paliza a Pedro. Yo creo hasta en su celo, hasta lo pudieron haber matado ahí mismo. Pero Jesús tiene todo bajo control porque es hasta capaz de calmar los ánimos de todos esos soldados, toda esa turba. Él se adelanta y también con autoridad le dice, alto, y pone esa espada en la vaina. Eso empezó a tranquilizar a todos, hermanos. Acuérdense que es una turba, están todos bien atentos porque es un plan de meses, hermanos, incluso tal vez de 2 años, donde los líderes judíos querían matar a Jesús. Era la oportunidad más cercana que tenían, y que le saliera mal, pues olvídese. Entonces Jesús tiene control bajo toda la situación, Él controla los ánimos. Y le dice a Pedro, ¿acaso no debe beber esta copa? Nadie puede evitarlo, Pedro, ni siquiera tú. Yo tengo todo bajo control y nadie va a cambiar estos planes. Quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo. Estamos yendo a varias citas porque quiero que armemos un poquito mejor esta escena. Pero ahora vaya en el capítulo 26. Déjenles leo el versículo 53. Él le responde a Pedro después de que le pide que guarde la espada. ¿Piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Jesús le dice, yo no he hecho eso, yo tengo todo bajo control, pero tú no me crees capaz de pedirle 12 legiones de ángeles. El término legión, hermanos, en el mundo romano podía consistir hasta 6,000 soldados. Entonces multiplíquelo por 12. 12 legiones por 6,000. Y ángeles con uno es suficiente. Pero ¿qué le está diciendo Pedro a Jesús? Tengo todo bajo control. Si no las he pedido es que no las necesito. Yo tengo controlada toda esta situación. Entonces ese diálogo no se presenta en Juan, pero nos recuerda quién es el que tiene el control, hermanos. Nadie puede evitar que Jesús beba la copa amarga de Dios. Dice, yo estoy esperando y me estoy anticipando a todo. Jesús permite que todo avance conforme al plan divino. Ahora lo llevan contra Anás y Caifás. Cuando lo atan los soldados romanos, estos dos personajes, Caifás es el sumo sacerdote oficial en curso. Entonces ellos tienen periodos, pero hubo años anteriores donde Anás llegó a ser el sumo sacerdote de Israel en el Imperio Romano. Se acaba el periodo de Anás y él siguió gobernando, como decimos, tras bambalinas. Llegaban otros sumos sacerdotes y se cree que Caifás era
yerno quizá, y de todas formas lo lógico y lo que hacen los soldados romanos, los guardias del templo, lo llevan ante ese anterior sumo sacerdote, pero que se notaba que era el que tenía influencia en todos los sumos sacerdotes actuales, Anás. Jesús continúa con ese plan divino. El hermano está mostrándonos que tiene todo bajo control. Va a pasar por todos los juicios que se describen en la Biblia. Aquí solamente dice Juan, lo llevan ante Anás y después ante Caifás. Ahí tiene un diálogo que se describe más ampliamente en el Evangelio de Lucas. Después, ahora sí lo llevan a primera hora de la mañana. O sea, piense, eso era como la madrugada, a medianoche, lo llevan con Anás. Y después de interrogarlo, lo mandan ahora sí ya de manera oficial. Con el sumo sacerdote está el Sanedrín. Y después él lo manda con Pilato. Pilato lo manda con el gobernador de Galilea. Y después se lo regresan a Pilato, ¿verdad? Herodes. Y por último, vemos, o sea que Jesús tuvo 5 juicios, por así decirlo, 5 interrogaciones. Necesitamos, hermanos, quiero hacerle esta pregunta, pruebas para no dudar que Jesús puede guardar nuestra fe, porque Él está teniendo todo bajo control, toda la situación. Hace que se cumpla su oración sacerdotal donde dice, yo quiero que los guardes y no se pierda ninguno. Y ahí acaba de decir, se cumplió porque no dejó que ninguno lo arrestara. Jesús les demuestra a todos, yo soy, y yo puedo pedir a legiones de ángeles que vengan y me salven de esta situación, pero no lo hace. Entonces Él tiene todo bajo control. Jesús, hermanos, tiene el poder suficiente y aquí lo está demostrando, está guardando físicamente la integridad de sus discípulos, pero lo más importante es que Él puede guardar la integridad de nuestra fe. Eso es lo que más va a atacar a Satanás. Cuando una persona se le explica el Evangelio y se le plantea, ¿no?, que todos somos pecadores delante de Dios, pero sin embargo, al creer y confiar en ese acto que Él hizo en la cruz de derramar su sangre, y uno confía que Él tomó tu lugar y te perdona, sientes una paz incomparable, ¿verdad? Pero Satanás va a querer atacar eso y decirle, no, se me hace que no te perdonó, se me hace que tú le has vuelto a fallar y no creo que sea su hijo. Y va a entrar la duda. Pero Jesús, hermanos, ese es el punto de este pasaje. Él los va a guardar de manera integral. Y ahora quiero que veamos en ese contraste, Pedro demostrando su incapacidad de amar a Jesús. Es la segunda parte de nuestro mensaje. Regrese ahí a Juan 18 a partir del versículo 15. Simón Pedro seguía a Jesús. Y también otro discípulo, este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba fuera a la puerta, así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No lo soy, dijo él. Los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Pero también estaba con ellos de pie calentándose. Pedro también estaba con ellos. Ahora, hermanos, simplemente a Pedro, hermanos, no tuvo la valentía de ir hasta la muerte con Jesús. No tuvo eso, o sea, porque primero que nada Jesús los salva de su imprudencia, calma los ánimos y les dije, dejen ir a ellos. Se va, pero Pedro se está aferrando, ¿no?, a seguir de cerca a Jesús, pero está tratando de serle fiel hasta donde son sus posibilidades. Pero como vemos, hermanos, su capacidad de seguirlo de cerca ni siquiera era suficiente. ¿Por qué? Le cierran la puerta. Él no puede controlar la situación. Y él, hermanos, amaba sinceramente a Jesús. En esa oración sacerdotal Jesús dice, ellos me han amado, ellos creyeron en mí, ahora yo quiero que los guardes. Y por el mayor celo que tenía Pedro, que él aseguraba y juraba que iba a ir
con Jesús hasta la muerte, ni siquiera pudo cruzar esa puerta del interrogatorio. Esto, hermanos, nos demuestra hasta dónde llegan nuestros límites, nuestra capacidad de ser fiel a Jesús. Juan está narrando en primera persona, y todos los estudiosos, los teólogos, pues creemos, ¿no?, que se refiere a él mismo, el autor del Evangelio de Juan. Nunca menciona su nombre, sino está hablando. Hubo un discípulo que conocía al sumo sacerdote, entonces era él. No vamos a entrar en esos detalles, Juan, pero considere lo siguiente: Juan tenía pues su compañía de pescadores. Yo creo que tenía ahí conocidos desde sus padres, cierta relación con el sumo sacerdote, y por eso a él lo reconocen y sí lo dejan entrar. Pero él se da cuenta: Pedro venía conmigo y tratábamos de seguir hasta donde pudiéramos a ver qué iba a suceder con Jesús, pero llega el punto donde no lo dejan entrar y Juan tiene que interceder a la portera y decirle: oye, ahí se quedó alguien afuera, yo ya estoy aquí adentro, pero hubo un error, así que déjalo entrar, viene conmigo. Y ahí, hermanos, empezamos a ver con detalles cómo niega Jesús, cómo niega Pedro a Jesús, y de manera, pues yo creo que la palabra que lo va a describir bastante es cobarde. Cobardemente niega a Jesús, aún después de que le había prometido fidelidad. Regrese a ese capítulo 13 del Evangelio de Juan. Quiero que leamos y recordemos cómo se dice en este Evangelio. Juan 13:37. Desde el 36. Señor, ¿a dónde vas?, le decía Pedro. Jesús respondió: a donde yo voy tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. ¿Se fijan? Ese énfasis: yo estoy dispuesto a entregar hasta mi vida hasta donde tú vayas. Pero ya lo había demostrado Pedro que él no podía. Sin embargo, me gustaría que vayamos al Evangelio de Marcos y ver cómo lo narra él, en qué palabras, qué fueron detalles que él nos dejó en el capítulo 14 de Marcos. Les voy a leer desde el 29 en delante. Aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero, y escuche bien, Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Entonces se fijan, hermanos, Pedro insistió: a mí no me va a acobardar nadie. Yo voy a ir hasta la muerte, a donde tú vayas. Nadie me va a separar de ti. Podemos entender, hermanos, esa intención era genuina. Jesús le enseñó tantas cosas a Pedro en esos 3 años. Tuvo ese encuentro milagroso de la pesca cuando lo llama, ¿verdad?, a ser pescadores de hombre. Caminó sobre las aguas, vio la transfiguración, vio cómo sometía las legiones de demonios que tenía el endemoniado gadareno. Fue de las pocas personas que estuvo en intimidad, los 3 únicos discípulos que Jesús los invita a ver resucitar a una persona. Entonces Pedro estaba completamente comprometido. Y, hermanos, es un reflejo de todo lo que, hasta dónde nos puede alcanzar a nosotros como hombres, como mujeres. Aunque amemos a Jesús, hermanos, y aunque digamos afirmaciones exactamente iguales a la de Pedro, nuestras intenciones, hermanos, no van a ser suficientes bajo el poder maligno de Satanás. Él, cuando quiere zarandear la fe a alguien, lo logra. Y lo único que nos puede cuidar de eso, hermanos, es la intercesión de Jesús. Porque Él sabe nuestros límites. Si la salvación dependiera de nosotros, hermanos, lo echaríamos a perder. Como se narra aquí, fíjese, ahora ha entrado, ¿verdad?, Pedro en esa área donde está Anás. Yo creo que era una casa muy bonita, amplia, el patio adentro. Tenían
porteros en turno, o sea, bastantes criados. Y ahí está, ¿verdad? Niega cobardemente Pedro a Jesús, porque como nos dice este evangelio, la criada se cree que pudo haber sido una señorita, una muchacha, dice que cuidaba la puerta y le dice a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No lo soy, dijo él. Ese versículo 17. Entonces, Pedro se acobarda ante una señorita y le dice, yo no lo soy. Él niega, ¿verdad? Y ahora está dentro del patio con más personas, con más los soldados, los guardias del templo. Él está en una situación bien complicada, hermanos. Está acorralado. Y Pedro está ahora sí al límite de su fidelidad. Y hasta este punto, hermanos, no ha quedado nada bien. Vemos ese contraste con lo que ahora nos va a describir Jesús. Pedro se le salió todo de control. Pero quiero, hermanos, que continuemos con la narrativa. En el versículo 19 vamos a regresar con un diálogo con Jesús y ver que Él todavía sigue teniendo control de la situación. Dice el 19 al 21. Entonces el sumo sacerdote interroga a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió, yo he hablado al mundo públicamente. Siempre enseñé en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. Aquí, hermanos, Jesús está hablando con firmeza porque tiene una conciencia limpia. Él vivió sin pecado. Entonces lo que está haciendo Anás es decirle, quiero que me des a detalles acerca de todas las doctrinas que has estado desparramando aquí en Jerusalén y en Galilea. Y Jesús no responde en esos términos. De hecho, si usted lo nota aquí, Él está hablando con mucha autoridad y le dice, no te lo va a responder, porque no vas y les preguntas a todos. Y yo no he hecho nada en oculto. Es como que le está diciendo, tú quieres tomar el lugar de juez, me quieres incriminar y decir que yo soy culpable, que yo estoy haciendo algo en secreto. Pero no he hecho nada en secreto. Suena, hermanos, hasta con un punto de soberbia viéndolo desde el aspecto humano. Porque fíjese la reacción de uno de los guardias, que muchas traducciones dicen simplemente un guardia, es lo que hizo lo siguiente, versículo 19. Perdón, versículo 22. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, fijan, le molestó y este era un guardia del templo. No era un soldado romano, sino un guardia del templo que sí tenía celo y conocía, este es el sumo sacerdote, o sea, el que tiene más poder. Le estás faltando el respeto, estás hablando como si fuera superior a él, porque no le respondiste la pregunta y le estás diciendo, ve y pregúntale a todos los demás. Entonces era lógico que se iba a encender el ánimo y por eso lo golpea. Pero Jesús, hermanos, recuerde que vivió sin pecado. Él no le faltó respeto a nadie, simplemente le dijo, si me equivoqué en algo, explícame en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? Otra vez, hermanos, es ese contraste. Jesús sí tiene todo bajo control. Jesús nunca fue intimidado en ninguno de sus juicios. Él sí fue firme hasta la muerte, hermanos. Entonces ese gran contraste, Pedro no. Así que vamos a terminar el mensaje de hoy, los últimos versículos que nos restan, 25 al 27. Fíjese lo que sucedió con Pedro después de esto. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro negándolo.
uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez, y al instante cantó un gallo. Ahí se termina la narrativa, la negación de Pedro. Pero sabemos, ¿verdad? Por lo que nos dicen los otros evangelios, describen: oye, hasta tu hablar te delata. O sea, no puedes negar que no eres discípulo de Jesús porque has pasado tanto tiempo con Él y, o sea, nos quieres insultar. Piensas que estamos tontos o mal de la cabeza para creerte que tú no eres uno de sus discípulos, porque Él está negando rotundamente. Y fíjese, hermanos, quiero que vayamos a Mateo 26 para que veamos un detalle más de esta negación de Pedro. Mateo 26, versículos 73 al 75, es el final de este capítulo. Un poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, escuche bien, él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Entonces aquí ya podemos comprender por qué fue tan amargo ese llanto, hermanos, porque él le había prometido: yo te voy a ser fiel hasta la muerte. Y eso, hermanos, se le borró de la mente, de la cabeza, en todos esos transcursos que le estaban confrontando. Desde la muchacha en la entrada, alguien más adentro, y ahora todos. Pedro se le olvidó lo que había prometido. Y eso, hermanos, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no estamos en esa capacidad de ser fieles. Pedro es un reflejo de toda la humanidad. Incluso, hermanos, o sea, de los creyentes, de los que aman a Jesús. ¿Somos capaces de hacer eso? Lo quiera aceptar o no. Es más, algunos lo hemos hecho, ¿verdad? Hasta en distintas proporciones u ocasiones nos hemos avergonzado de Cristo muchas veces delante de las personas y piense hasta ese grado de maldecir y de jurar. No nos dicen esas palabras porque pudieron haber sido hasta groserías para que él dijera: voy a decir algo tan feo, tan grotesco, para que se note que no tengo nada que ver con Jesús. Y estoy dispuesto a jurar que me muera, o no sé por quién juró, delante de quién, o quién usó para jurar Pedro, pero yo no conozco a ese hombre. Jesús, hermanos, controlaba todas las situaciones, las anticipaba, todas las pruebas donde metía a sus discípulos. Él oró y los preparaba, los cuidaba. Y aquí fue lo mismo con Pedro. Quiero, hermanos, que recordemos fragmentos de esa oración sacerdotal, regresando al capítulo 17 de Juan. Déjeme llevarlo al versículo 26. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Si no se cumple esto, hermanos, el amor de Dios se iba a perder con Pedro y decirle: tú fallaste a mi hijo, ya no te amo. Olvídate que eres considerado mi adopción. Regresas al estado anterior de perdición, en delitos y pecados, vas otra vez rumbo al infierno. Pero, ¿qué significaría? Que el Padre no escuchó la oración de Jesús, pero si la oración de Jesús es contestada, hermanos, a pesar de eso tan grave que hizo Pedro, el amor de Dios no cambió. No cambió, hermanos. Pedro aprendió esa verdad, esa lección. Y yo creo que todos somos invitados a aprender exactamente lo mismo. El que no se apropia de estas enseñanzas, hermanos, va a tener dudas de su fe. Quiero que terminemos con un par de versículos que vienen en la carta de Pedro para que veamos cómo lo describe él ahora, desde que él entiende esta realidad de que su fe
no depende de él, sino de la intercesión de Jesús y de Dios mismo. Por eso él, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en su primera carta de Pedro, vaya al capítulo 1, le leo los versículos 5 al 9, ponga mucha atención lo que escribe Pedro a la carta de los creyentes de esa época. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿De quién depende la salvación, hermanos? De Dios. Pedro lo entendió en algún punto, ¿verdad? Si dependiera de mí, yo me hubiera perdido desde aquella noche que arrestaron a Jesús. Yo ni estaría aquí para contarlo. Pero fíjese bien, hermanos, continuemos con los versículos 6 al 9 de Primera de Pedro. No solamente dice eso, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. No nos salvan, hermano, nuestras obras, sino nuestra fe, nuestra confianza en de que si vamos a ser perseverados hasta el final, vamos a tener ese amor de Dios en nuestras vidas y que nunca va a cambiar, es por la fe. El que duda de eso le hace mentiroso de Dios y decirle, tú no me amas cuando fallo. Y de todas formas, hermanos, la carta de Pedro, los versículos que vienen a continuación, en base a eso, él empieza a decir, por tanto, si ya entienden su salvación y que dependen de Dios, ahora empieza a dar muchos mandamientos de cómo debe vivir un creyente en vida piadosa, santo. O sea, habla bastante de esa carta de Pedro. Déjeme leerle también en el capítulo 2 de Primera de Pedro, dele la vuelta ahí, los versículos 21 en delante, dice también lo siguiente: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Pedro podía decir todo esto con convicción porque él estuvo ahí. Yo vi cuando Jesús lo abofeteó, ese soldado, ese guardia del templo, y Jesús no respondió con mal. Y eso fue en todo, desde el arresto, por horas y horas, hasta que llegó hasta la cruz. Él solamente bendecía en vez de maldecir. Él intercedía por el pecador para que fuera perdonado, a pesar de que él mismo, como decía, ¿verdad?, ni siquiera saben lo que hacen. Continúe en Segunda de Pedro, ahora en el capítulo 1. Fíjese lo que dice el versículo 3: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿De qué habla esto, hermanos? Pedro le está dando toda la gloria a Dios. Si eres hijo de Dios, todo fue por ese divino poder. No fue por algo, por tus buenas intenciones. Ni tus buenas intenciones, ni siquiera tus actos arrojados, y aunque hagas un esfuerzo por amar a Jesús, no te va a alcanzar. Somos salvos por el divino poder de Dios. Y terminamos ahí en 2 de Pedro, pero en el capítulo 2. Fíjese lo que dice el versículo 7 y 9. Además rescató al justo Lot. Está hablando otra figura de cómo es el que se salva.
el justo. Dice, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Entonces, ¿cuál es la doctrina de Pedro? Pedro no creía que la salvación se pierde, hermanos. Lo que él enseñaba es que decía, el que se encarga de guardar, y siempre ha sido así desde la antigüedad, a Lot, el que vivía en medio de Sodoma y Gomorra y afligido, pero era justo, él creía en Dios y dice, a él lo guardó. No recibió el juicio de Sodoma y Gomorra. Lo mismo ocurre con sus hijos. ¿Quién es el que se encarga de eso, hermanos? Dios. Yo quiero, hermanos, que terminemos con una oración, porque debemos de arrojarnos y siempre pedir de la gracia de Dios y decirle, yo necesito aprender a tiempo a confiar en ti y cambiar mi manera de ver el cristianismo, porque la salvación pertenece a Dios. Solamente tengo que depositar mi fe y amor en Cristo Jesús y ser bien honesto y decirle, yo no me voy a salvar, mis intenciones no alcanzan, jamás alcanzaría todas las buenas obras que yo quiera hacer por ti. Porque siendo honestos, hermanos, vamos a cometer cosas terribles como Pedro, tal vez hasta peores. Pero si somos guardados de eso, porque a Pedro, hermanos, más adelante lo veremos en este mismo evangelio, se le da la oportunidad de recibir el perdón. Jesús se lo otorga. Por eso tenemos la carta de Pedro, por eso sabemos el fin. Judas se ahorca, aunque le falla de manera terrible, pero él no estaba cubierto por la oración sacerdotal. Pedro sí, por eso llegó a ser el líder de la iglesia. Oremos. Señor, en esta mañana yo quiero que este mensaje fortalezca la fe de cada uno de los que estamos aquí y que este conocimiento lo abracemos, Señor, con todas nuestras fuerzas, porque sin ti no somos nada, Padre. Si no somos cubiertos por esa oración sacerdotal de Jesús, estamos perdidos. Cualquier medio, cualquier persona, cualquier otra enseñanza que diga que nos puede llevar al Padre es un camino equivocado, porque el único que sufrió el justo por los injustos fue Jesús, Señor, y queremos depositar nuestra fe en Él y sentir esa confianza, Señor. Si hay alguien que aquí a veces ha tenido dudas, ha sido asaltado, Señor, por esto, te ruego, Padre, que tu palabra se glorifique y que le haga ver, Señor, que nada puede arrebatarnos de tus manos, Señor, porque cuando tú tienes todo bajo control, tú eres el soberano, Padre, y puedes guardar la fe de tus hijos. Así que bendice a tu iglesia, Señor, con este mensaje y ayúdanos a regocijarnos realmente en esta enseñanza, Señor, en la doctrina de que la salvación es tuya y te pertenece. Y el que aún no haya podido experimentarla y asegurarse y apropiarse de estas verdades, te ruego, Señor, que le traigas bendición con esta palabra que ahora escucharon y aprenda a confiar en ti y se aferre a ti, Padre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.